¿Eres tu lover o eres tu hater? De los comportamientos que nos destruyen y que destruyen nuestra autoestima, vuelve siempre a esto. ¿Qué pasaría si hoy te digo que sí es posible cambiar esos hábitos que poco a poco están destruyendo tu autoestima? Y sí, lo que te voy a contar en este video tiene absolutamente todo el poder de transformar tu relación contigo y la forma en la que te ves a ti mismo. ¿Sabías que entre el 70 y 85% de las personas conviven con problemas de autoestima? La verdad es que este dato me impactó muchísimo, estuve investigando un poco y lo más curioso de todo es que la gran mayoría de estas personas no sabe y no entiende de dónde vienen estos problemas de autoestima, estas inseguridades que tienen. Y claro, como no lo entienden, no lo comprenden, es más difícil que lo puedan cambiar. Y es que hay tantas cosas que hacemos de forma inconsciente en el día a día, muchos hábitos que poco a poco van destruyendo la autoestima. Porque sí, los hábitos no son solo cosas buenas como hacer ejercicio, alimentarte de forma nutritiva, leer, meditar, etc. También hay hábitos que pueden ser destructivos, ya sea de forma consciente o inconsciente. Como por ejemplo, un hábito destructivo consciente podría ser: yo sé que fumar me hace mal, pero aún así lo sigo haciendo. Yo sé que tomar alcohol en exceso me hace mal, pero aún así lo sigo haciendo. Yo sé que dormir muy tarde o dormir mal me hace mal, pero aún así lo sigo haciendo. Esos podrían ser hábitos destructivos conscientes, pero es incluso mucho más peligroso cuando no eres consciente de esto, porque lo que no se ve no se puede cambiar. Porque como dije en el video anterior, los hábitos son esas cosas que hacemos de forma repetida en nuestra vida a largo plazo, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, te levantas en la mañana y en lugar de mirarte al espejo, sonreír y decirte algo bonito para empezar el día, te miras al espejo y de repente una voz en tu cabeza te dice: qué mal me veo hoy, o siento que hoy no lo voy a hacer lo suficientemente bien. Muchos pensamientos destructivos que de alguna u otra forma influyen en cómo empiezas el día. ¿Qué pasaría si hoy te digo que sí es posible cambiar esos hábitos que poco a poco están destruyendo tu autoestima? Como siempre digo, el primer paso para cambiar cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida es reconocerlo. No puedes cambiar algo que no puedes ver. Para hacer cualquier cambio necesitas dos cosas: mucha honestidad contigo, ser capaz de mirarte realmente y reconocer que sí hay ciertas acciones, patrones, hábitos, comportamientos en ti que no te hacen bien, que las estás haciendo tú. Entonces que tú también eres responsable de cambiarlas y de dar los pasos necesarios para que eso suceda. Y por otro lado, necesitas dejar los juicios a un lado. No juzgarte por las cosas que vas descubriendo de ti, no juzgarte si te das cuenta que has estado haciendo algo que quizá te hace daño. Dejar los juicios sobre ti, sobre las personas, sobre la vida a un lado para poder hacer este proceso lo más honesto y amable contigo que se pueda, porque de eso se trata. Todo esto del autoconocimiento, el crecimiento personal, no se trata de ser duro contigo, de tratarte mal, de decir sí, has cometido este error, no. Se trata de acercarte a ti de forma amable, amorosa, para que esos cambios se den en tu vida. Y sí, lo que te voy a contar en este video tiene absolutamente todo el poder de transformar tu relación contigo y la forma en la que te ves a ti mismo. Los dos últimos hábitos son los que más se han normalizado lamentablemente en la sociedad y por eso también son los más comunes, pero también son los que más daño nos hacen y los que más destruyen nuestra autoestima. Si realmente estás comprometida con tu transformación personal, suscríbete aquí abajo y activa la campanita, porque en este canal te voy a compartir absolutamente todo lo que necesitas saber para mejorar tu relación contigo y por ende transformar todas las áreas de tu vida. Soy Sabrina Vargas, coach de autoconocimiento y transformación personal, y como te he dicho antes, en este canal te voy a compartir absolutamente todo lo que he aprendido en estos más de 8 años de trabajo personal sobre hábitos, mentalidad, autoestima, autoconocimiento, desarrollo personal, y todo lo que tiene ese potencial de transformar tu vida si así lo eliges. Cafecito. Y ahora sí, empezamos. Si alguna vez has convivido con sensaciones de inseguridad, con dudas sobre ti mismo, con pensamientos de si serás o no lo suficientemente buena, de si podrás o no hacerlo, presta muchísima atención porque este video es para ti. Y antes que nada quiero que sepas que yo también he estado ahí. Yo también he tenido momentos, incluso muchísimos años, en los que dudaba muchísimo sobre mí, en los que no me atrevía a hacer cosas porque sentía que no era lo suficientemente buena, que no lo iba a hacer lo suficientemente bien. Yo también he tenido esa sensación de inseguridad, de dudar muchísimo sobre mí y sé lo que se siente y sé lo que es estar ahí, pero también sé lo que es salir de ahí, porque con más de 8 años de trabajo personal, debo decir que las cosas que te voy a compartir hoy me han ayudado muchísimo a mejorar mi autoestima, a transformar mi relación conmigo. Porque hoy no solo te voy a hablar de cuáles son esos hábitos que están destruyendo tu autoestima, sino también te voy a contar cómo puedes empezar a cambiarlos hoy mismo. Porque sí,
Es importante reconocer, pero si te quedas solo en reconocer, nada cambia, todo se queda igual. Entonces sí, es importante reconocer, pero también es importante empezar a hacer algo para que eso cambie. Y es que el autoestima se compone de muchísimas cosas. Autopercepción, autoconocimiento, autorrespeto, autoseguridad. Entonces, como hay muchísimos factores que componen el autoestima y por ende es algo mucho más complejo, por decirlo de alguna manera, de lo que puede parecer. Pero si vamos cada día o cada momento trabajando una de estas cosas, es cuando las cosas empiezan a cambiar, es cuando esa percepción de nosotros mismos empieza a transformarse. La autoestima no es nada más que el cuánto nos estimamos, o sea, nunca mejor dicho, autoestima, el cómo nos valoramos a nosotros mismos, el cómo nos vemos a nosotros mismos. Y cada una de las cosas que te voy a mencionar en este video influyen directa o indirectamente en todo lo que ya te he mencionado. El primer hábito que está destruyendo tu autoestima es ser demasiado dura contigo mismo. Y es que sí, todos tenemos un diálogo interno consciente o inconsciente. El diálogo interno son esos pensamientos que tenemos, esas conversaciones internas que ya sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, están presentes en nosotros y en nuestra vida todos los días. La persona con la que más hablas en el día a día es contigo mismo. Y la forma en la que te hablas a ti mismo influye muchísimo en tu autoestima, en la percepción que tienes sobre ti. ¿Qué palabras utilizas para hablarte a ti mismo? ¿Te dices cosas feas? ¿Te dices cosas bonitas? ¿Te tratas de forma amable o te tratas de forma despectiva? Si haces algo mal, te dices qué tonta soy, cómo puedo hacer esto, hago todo mal. O eres compasivo contigo, o eres amable, utilizas palabras de amor contigo, o utilizas palabras como qué fea, qué tonta, qué estúpida, siempre hago todo mal. Este tipo de frases y de palabras negativas dañan muchísimo la autoestima porque te los estás repitiendo, consciente o inconscientemente, una y otra vez. Solo piénsalo un poco. ¿Te sentirías cómoda estando con alguien al lado que todo el día te dice qué tonta eres, qué mal lo haces, no te va a salir, vas a fallar, no eres buena en esto, mejor no lo intentes? No, ¿verdad? La verdad, yo no me sentiría cómoda. Entonces la pregunta es, ¿por qué eres esa persona contigo? ¿Por qué te dices una y otra vez cosas que de alguna forma están destruyendo tu autoestima, que de alguna forma te están haciendo sentir incapaz, insuficiente, inseguro? Porque sí, muchas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, llegamos a ser nuestros peores jueces. Ese es un hábito que muchas veces está tan inconsciente porque a veces vamos tan rápido en la vida haciendo tantas cosas que estamos enfocados en el siguiente paso, en tal y tal y tal cosa, que no nos ponemos a prestar atención en qué nos estamos diciendo en ese momento. ¿Qué te estás diciendo cuando vas a afrontar un nuevo reto? Te dices, sí, vamos con todo, lo vas a hacer y si no sabes vas a aprender y tal, o te estás diciendo, no lo voy a hacer bien, siempre hago todo mal, me van a juzgar, se van a reír de mí. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo cuando te levantas en la mañana? El ejemplo que hablábamos al principio. Te levantas y te dices algo bonito mirándote al espejo, o te levantas y te dices, ¡guau, qué mal me veo hoy! ¡Guau, qué gordo, qué gorda estoy! ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Con qué palabras te estás hablando? Y una pregunta que me gusta mucho y que resuena muchísimo en mi cabeza cada vez que me hago consciente de estos pensamientos es, ¿eres tu lover o eres tu hater? Nunca mejor dicho, ¿qué quieres ser para ti? ¿Un lover o un hater? Creo que a nadie le gusta tener haters, ¿verdad? O sea, entonces no seas ese hater contigo mismo. Básicamente, eso es lo más importante de esta parte y de este hábito. No seas un hater contigo mismo, porque te aseguro que no te gustaría tener a un hater a tu lado todo el día. Y esto del diálogo interno destructivo sucede muchísimo más incluso en momentos en los que fallamos, cometemos algún error. Suele estar más presente cuando sentimos que hicimos algo mal, pero todos cometemos errores. Y hay una gran diferencia entre fallar y aprender de eso y fallar pero castigarte por ese error que cometiste. Si ya te puedes sentir un poco mal por el error que cometiste, ¿por qué vas a hacerte sentir peor castigándote una y otra vez con palabras destructivas, con pensamientos que te hacen daño? Imagínate que cometes un error en tu trabajo, ya sea pequeño, grande, como lo quieras ver. Y en lugar de ver ese error, aprender de eso y asegurarte de que no vuelva a ocurrir, pasas días y días y días pensando en ese error, pensando en lo que hiciste mal, lo que van a pensar de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se convierte en un círculo destructivo de autocrítica. Porque lo único que estás haciendo ahí es destruirte con la autocrítica. No es un me miro para mejorar. No, es un me miro para mostrarme una y otra vez que lo hice mal. Y si lo piensas bien, no tiene ningún sentido.
y no tiene ninguna repercusión positiva si lo que haces es únicamente juzgarte una y otra vez. ¿Y cómo empezar a cambiarlo? Lo primero es que para cambiar esto requiere mucha autoobservación. Ir un poquitito más despacio en tu día a día y darte cuenta de los pensamientos que estás teniendo. Darte cuenta es siempre el primer paso, darte cuenta de cómo te estás hablando. Porque sí, darte cuenta es lo más importante, porque si no, no puedes cambiarlo. No puedes cambiar algo que no ves. Lo voy a repetir hasta el cansancio porque es muy importante. No puedes cambiar algo que no ves. Y como siempre, no te quedes solo en verlo. Empieza por sustituir esos pensamientos que te hacen daño por otras que sean mucho más amables y constructivas contigo mismo. Por ejemplo, si te das cuenta que estás pensando no soy capaz de hacer esto, voy a fallar, etc., puedes reemplazarlo por estoy aprendiendo y si no sé cómo hacerlo, voy a aprender. Es una constante conversación contigo mismo, ver cuál es la mejor forma de reemplazar ese pensamiento. Y aunque este cambio de perspectiva pueda parecer pequeño, te aseguro que a largo plazo, y repitiendo una y otra vez esto, puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes contigo. La idea es que cambies estos pensamientos por frases más constructivas y amables contigo que se sientan verdaderas para ti. Lo importante es que tú mismo te la creas, porque si tú no te lo crees no tiene ningún sentido. Sé lo más amable contigo que puedas. Piensa en cómo tratas a tu mejor amigo o a alguien que tú quieres muchísimo cuando comete un error, cuando se va a afrontar a un nuevo reto, cuando siente que no sabe hacer algo. ¿Qué cosas le dices? ¿Le dices que no va a ser capaz? ¿Le dices que no es lo suficientemente bueno? ¿Le dices que siempre malogra todo lo que hace, etcétera? ¿O le dices cosas buenas? ¿O le dices cosas que le puedan animar, que le puedan dar muchísimo más impulso para lo que va a hacer? Si cometiese un error a alguien que tú quieres muchísimo, ¿le dirías que es inútil? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puedes hacer eso contigo? La próxima vez que sientas que estás en una situación en la que te estás hablando de una forma destructiva y que te des cuenta de que tus pensamientos y tu conversación interna solo te está haciendo sentir peor, reconócelo, haz una pausa y piensa en cómo le hablarías en ese momento a alguien a quien tú quieres mucho. Y empieza a hablarte de esa manera. Repítelo todas las veces que sean necesarias. Este es un trabajo que no tiene cuándo acabar, porque la persona con la que más tiempo pasamos es con nosotros mismos. Y por ende somos con quienes más hablamos absolutamente todo el día, consciente o inconscientemente. Y qué mejor que hacer esas conversaciones conscientes para que puedan ser lo más nutritivas y constructivas, porque sí, eso impacta en tu autoestima a largo plazo muchísimo, como no tienes idea. Te lo digo por experiencia. El segundo hábito que está destruyendo tu autoestima es compararte con otras personas. ¿Y por qué este hábito es tan destructivo? Esto va a sonar un poco mal, pero nunca te comparas con alguien que sientes que está por debajo de ti. Generalmente te comparas con personas que están por encima, que sientes que han conseguido algo que tú quieres conseguir, que tienen algún tipo de éxito que te gustaría tener, que tienen la vida que te gustaría tener. Incluso puedes llegar a compararte con personas que tú admiras. Y eso no es para nada justo contigo, porque además te estás comparando con los resultados de alguien que probablemente le ha tomado años llegar hasta ahí. Y que además de eso, no conoces todo su contexto, no conoces su historia, no conoces todo el camino que esa persona ha recorrido para llegar ahí. Y solo te estás comparando con el resultado. Porque sí, cada persona tiene una historia completamente diferente, un contexto diferente y siempre partimos de puntos diferentes, de familias diferentes, culturas, etc. No es comparable porque no estamos en las mismas circunstancias. Siempre las comparaciones yo creo que no son para nada justas. Sobre todo no son justas con nosotros mismos, porque estar todo el rato comparando lo que nosotros hacemos o nuestros resultados con los de otras personas que han recorrido un camino totalmente diferente, nos pone en una situación de inferioridad frente a esas personas. Y eso poco a poco daña muchísimo más nuestra autoestima, porque como ya he dicho antes, nos estamos poniendo a nosotros mismos por debajo de esa persona o de esas personas. Y lamentablemente las redes sociales facilitan muchísimo que esto se dé. Y yo soy de las personas que piensa que las redes sociales tienen muchísimas cosas buenas, pero también tienen muchísimas cosas con las que hay que tener muchísimo cuidado, como es el tema de las comparaciones. Ya sea que uses más o menos las redes sociales, muchas veces puedes llegar a compararte de forma inconsciente, incluso sin darte cuenta. Solo piensa en cuántas veces estás viendo redes sociales y dices, ojalá tuviera la vida de esta persona, ojalá yo estuviera en este lugar, ojalá yo también tuviera estas vacaciones, ojalá tuviera lo que esta persona tiene, la familia, la pareja, el dinero, etc. Este es probablemente el hábito más inconsciente
hoy en día en la sociedad y también el más destructivo. Porque lo peor de todo es que por lo general en las redes sociales solo vemos un fragmento muy pequeño de la vida de las personas. No vemos absolutamente el 100%. Y eso es lo más injusto, que no estamos viendo todo el contexto, no estamos viendo todo lo que esa persona vive. Y aún así nos comparamos con esa pequeña parte perfecta que nos están mostrando, que no es el 100%, es solo una parte. Y vivir constantemente comparándote con otras personas, ya sea con lo de las redes sociales, que suele pasar muchísimo, con el influencer de turno, con personas famosas, etcétera, o incluso con personas de tu entorno, compararte con tus amigos, con alguien de tu familia, compararte con cualquier persona. Yo hablo de las redes sociales porque es algo muy cotidiano y es a lo que estamos más expuestos constantemente. Incluso, esto va a sonar un poco mal, pero incluso a veces estamos más expuestos a la vida de otros en redes sociales que a interacciones en la vida real con otras personas. Entonces, por eso hago tanta mención en las redes sociales y porque además es algo de lo que se habla muy poco. Pero hablando de las comparaciones, esto puede suceder en todos los contextos. Entonces, muchísima atención a cuando te estás comparando con cualquier persona. Porque vivir comparándote con otras personas no solo te drena emocionalmente y te desgasta emocionalmente, sino que también le quita el valor a tus propios logros. Y ahora sí, lo más importante, ¿cómo puedes empezar a cambiar eso? Primero, como hemos dicho antes, como este momento en el que te estás comparando con otras personas suele pasar de forma inconsciente, empieza a darte cuenta cuando está sucediendo y detente justo en ese momento. Recuerda que lo que estás viendo seguramente no es el 100% de la realidad. Es solo un pequeño fragmento. Incluso puedes transformar esa comparación en inspiración y en lugar de que te haga sentir mal, que te haga sentir inferior y solo quedarte viendo todo lo que tú crees que no eres capaz de hacer, pregúntate, ¿qué estás comparando? ¿Qué parte de su vida estás comparando con la tuya? ¿Y qué puedes hacer tú hoy para conseguir eso que quieres en tu vida? Siempre lo más importante es volver la mirada hacia ti. Otra cosa que ayuda muchísimo es mirarte a ti mismo y recordar ¿cuáles son los pequeños o grandes pasos que has dado últimamente que te hacen sentir orgulloso de ti? ¿Cuáles son esos avances que has tenido? Y piensa en qué quieres hacer hoy y qué puedes empezar a hacer hoy mismo para que sigas avanzando en dirección a eso que quieres conseguir en tu vida. Y en eso que es importante para ti, enfócate en eso. Cada vez que sientas que te estás comparando con alguien, vuelve el enfoque a ti. Cada vez que te des cuenta que estás mirando a otros en tono de comparación, vuelve la mirada hacia ti en forma de inspiración. Y como siempre digo, esto es un trabajo de todos los días. Y cuando recién estás empezando a cambiar esta perspectiva, a hacer las cosas de forma diferente, puede parecer que requiere como mucha más presencia, requiere que te des cuenta más veces. Mientras más lo haces, se vuelve más consciente. Mientras más lo haces, va a ser de forma más automática. Cuando te das cuenta que te comparas con otros, automáticamente cambias la perspectiva, cambias la mirada y vuelves la mirada hacia ti. Mientras más repites estas cosas que te estoy compartiendo y que te voy a seguir compartiendo, más se hacen parte de ti, de tu forma de vivir y de tu forma de relacionarte contigo. Y ahí está la magia. Una vez que empiezas, te aseguro que nada vuelve a ser lo mismo. Porque si empiezas y lo mantienes de forma constante en el tiempo, cada vez esto va siendo más natural para ti. Y cada vez esta se va haciendo más la forma en la que te relacionas contigo, con la vida y con las demás personas. Y yo personalmente soy muy creyente que ahí está la verdadera magia. Y ahí está la verdadera transformación personal. Cafecito. Y antes de continuar, si te has identificado con algo de lo que he compartido hasta ahora o algo de lo que he dicho te ha resonado mucho, suscríbete aquí abajo y activa la campanita porque en este canal te voy a compartir absolutamente todo lo que tiene el potencial de transformar tu relación contigo y por ende transformar tu vida. También puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí abajo para que estemos más cerca en el día a día. El tercer hábito que está destruyendo tu autoestima es no cumplir tus promesas contigo. Solo piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que vas a hacer algo y no lo haces? ¿Cuántas veces te has dicho, tal día empiezo a entrenar y no lo has hecho? Y ahora la pregunta es, ¿tú confiarías en alguien que te dice una y otra vez que va a hacer algo y no lo hace? ¿Cuál sería tu percepción sobre esa persona? ¿Qué pensarías sobre esa persona? Yo creo que nada bueno, ¿verdad? Personalmente, no confiaría en alguien así. ¿Y sabes qué? Lo mismo sucede cuando se trata de ti mismo. Aplica totalmente igual. ¿Cuántas veces te has dicho voy a dejar de perder el tiempo en redes sociales y no lo has hecho? ¿Cuántas veces te has dicho, voy a tener esta conversación con esta persona y no lo has hecho? Con cada acción que incumples contigo mismo, destruye más la confianza que tienes en ti. Como he dicho antes, la autoestima se compone de muchas cosas, entre ellas la autoconfianza. Y si no puedes confiar en ti,
es normal que tu autoestima cada vez vaya más así, hacia abajo, porque tu autoconfianza también va así. Porque sí, cada vez que no te cumples algo que dijiste que ibas a hacer, te refuerzas la idea de que no puedes hacer las cosas que te dices que vas a hacer. Y eso te hace perder muchísima credibilidad en ti mismo. Personalmente, yo no creería en alguien que una y otra vez me dice que va a hacer algo y no lo hace. Se trata de creer en ti, de saber que puedes confiar en ti, de saber que si te dices que vas a hacer algo, vas a hacer todo lo que está en tus manos para que eso suceda. Pero la pregunta más importante viene ahora. ¿Por qué cuando haces una promesa con alguien o cuando quedas en algo con alguien o cuando te comprometes en cualquier cosa con otra persona, sí lo haces? ¿Por qué con otros sí y contigo no? Esto es algo muy heavy que cuando te das cuenta, personalmente cuando me di cuenta de esto hace muchos años, fue como, wow, realmente estoy cumpliendo con muchas personas, realmente estoy cumpliendo con todo el mundo y no estoy cumpliendo conmigo. Y fue muy fuerte para mí darme cuenta de eso hace muchos años, porque fue como me puedo estar haciendo esto a mí misma. Y sí, yo sé de primera mano que a veces puede ser complicado hacer ciertas cosas, que a veces se pueden venir tal vez muchas creencias, muchos miedos, inseguridades, dudas, etc. Pero un poco ahí está el trabajo personal, en poder gestionar esas dudas, esas inseguridades, esos momentos en los que quizás sientes que no vas a poder hacerlo, en poder gestionarlo y mostrarte a ti misma que sí que puedes hacerlo. Porque muchas veces esto de no cumplir las promesas contigo pasa mucho por temas de inseguridades, por dudas, por quizás sentir que no lo vas a hacer bien. Y justo un poco la victoria o la pequeña victoria está ahí. Está en hacerlo aun cuando quizá hay voces en tu cabeza que te dicen que no puedes hacerlo. Es hacerlo y mostrarte a ti misma que tienes compromiso contigo, que tienes palabra contigo, que así como seguramente tienes palabra con otras personas, también lo puedes tener contigo mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo me había prometido a principio de año que este año quería empezar mi canal de YouTube. No le había puesto fecha, solo sabía que quería que sea este año. Y lo tenía muy presente. La verdad, fue muy difícil empezar porque sabía que requiere muchísimo trabajo de preparación previa, incluso en el momento en el que vamos a grabar, en la postproducción, porque yo lo hago todo. Preproducción, producción, postproducción, requiere muchísimo trabajo. Y fue difícil no solo por eso, sino porque tampoco estaba acostumbrada a hablar tanto tiempo en cámara, porque estos videos son mucho más largos, de hecho es lo que más me gusta, que estos videos son más largos, pero también es lo más retador. Y aunque honestamente tenía esa voz en mi cabeza que decía, mejor no lo hagas, al final no le debes nada a nadie, no tienes que rendirle cuentas a nadie. Luego es el momento más importante cuando sale la voz más consciente y la parte más consciente a decir, ¿cómo que no le debes nada a nadie? ¿Cómo que nadie se va a dar cuenta? Tú te vas a dar cuenta. El compromiso es contigo. Si no lo haces, estás rompiendo una promesa contigo que te hiciste con mucha ilusión además. Si no lo haces, sí, seguramente no le estás fallando a nadie allá afuera, pero te estás fallando a ti mismo. Y honestamente ese fue mi impulso más grande para empezar este canal de YouTube, porque yo tengo esa emoción por compartir, porque me gusta hacerlo, porque me emociona este proyecto y porque sabía que pese a que probablemente podría ser complicado, lo primero que estoy haciendo es cumplir conmigo, cumplir con lo que yo sé que quiero hacer, que es compartir aquí. Creo que al final del día eso es lo más importante en cumplir las promesas contigo. El poder ir en contra de esas voces que te dicen que no lo hagas, que no vas a poder, que mejor no, que nadie se va a dar cuenta, que bla, bla, bla. No, tú te vas a dar cuenta. Incluso muchas veces esto de no cumplir las promesas contigo también va por pasar tus propios límites. Si ya te dijiste que no vas a hablar con esa persona que te hace daño y lo vuelves a hacer, también estás rompiendo una promesa contigo. Si ya te dijiste que no vas a permitir ciertos comportamientos de personas en tu vida y aún así lo sigues permitiendo, también estás rompiendo una promesa contigo. Pero siempre, siempre, siempre puedes empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Y cómo puedes empezar a cambiar esto? Muchas veces con el recordarte esto de forma repetida es suficiente y es bastante. De hecho, para mí es muchísimo el recordarme que no me quiero fallar a mí misma. Cada vez que me digo que voy a hacer algo y algo dentro de mí me dice, mejor no lo hagas, me digo, no me quiero fallar a mí misma, vamos a hacer eso. Para mí a veces es mucho recordarme eso, pero también otra cosa que ayuda es ponerte pasos pequeños y que realmente puedan ser alcanzables para ti. Pues, por ejemplo, si te dijiste que vas a empezar a hacer ejercicio, a entrenar o tal, empieza con 10 minutos. Empieza con 20 minutos y date cuenta cómo sí que puedes cumplir contigo. Si te dices que vas a entrenar de golpe 2 horas o 1 hora, 1 hora y media y quizás no estás acostumbrada, es más probable que no lo hagas. Empieza con lo más pequeño para ti, empieza con lo más alcanzable y poco a poco vas aumentando, pero lo más importante es que el ya hacerlo
refuerza la credibilidad en ti y rompe con ese ciclo de promesas incumplidas contigo mismo. Otra cosa que ayuda muchísimo es ponerte recordatorios del motivo por el que quieres hacer eso que te prometiste que vas a hacer, pero el motivo más profundo. ¿Por qué quieres empezar a hacer ejercicio? Interioriza qué es lo más importante para ti en eso. Si es necesario, escríbelo en un post-it. Yo tengo muchos post-its escritos que ahora los voy a mostrar. Escribe esas motivaciones más profundas y recuérdatelas día a día. Si es necesario, ponte recordatorios en el móvil, pon el post-it en tu laptop, lo que tú sientas que es necesario para recordártelo. Y otra cosa que ayuda muchísimo es piensa en ti como si se tratara de la persona que más quieres en el mundo. Ojo, que eso es lo ideal, que tú seas una de las personas o la persona que más quieres en el mundo. Pero si estás empezando en esto, piensa en ti como si fueras esa persona. Quizás tu mamá, tu pareja, tu mejor amiga, quien sea, quien tú elijas. Cada vez que algo dentro de ti te quiera llevar a incumplir una promesa contigo, pregúntate, ¿le fallarías a esa persona? Y a partir de ahí, las acciones que tú quieras. Podría hacer un video entero hablando sobre esto porque tiene muchísimo que ver con la relación con uno mismo e incluso con la procrastinación. Así que cuéntame acá abajo si quisieras un video completo de esto y también cuéntame hasta ahora cuáles son las promesas que más te ha costado cumplir contigo. El cuarto hábito que está destruyendo tu autoestima es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es uno de los grandes saboteadores de la autoestima, porque cuando todo tiene que ser perfecto, nada es suficiente. Lo peor de todo es que constantemente el perfeccionismo se disfraza de algo positivo, pero es un hábito muy destructivo, de hecho es de los más destructivos para la autoestima. Y sí, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero cuando esta intención de hacer las cosas bien se convierte en una obsesión por hacerlo todo perfecto, es cuando las cosas empiezan a ser destructivas para ti. Porque el buscar el perfeccionismo constantemente te puede llevar a establecerte estándares que pueden ser inalcanzables para ti. Y cada vez que intentas llegar a esos estándares que por lo general son muy elevados y no lo logras, cada vez que intentas hacer las cosas perfectísimas y no lo logras, tu autoestima cada vez se va más así. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. Solo piensa en esto, cuando constantemente te impones estándares inalcanzables, le estás diciendo a tu mente que no eres capaz de hacer eso, porque justamente la palabra lo dice, inalcanzable. Cada vez que intentas llegar a esto, le estás diciendo a tu mente que no eres suficiente, que no lo haces lo suficientemente bien. Quizá tienes un proyecto en mente hace mucho tiempo y estás trabajando en esto día tras día, semana a semana, y todavía no terminas de sacarlo porque algo dentro de ti te dice que no está perfecto. Porque algo dentro de ti te dice que todavía no llegas a esa perfección que quieres, pero ya llevas semanas, incluso meses trabajando en eso, intentándolo día tras día, semana tras semana. Esa constante búsqueda de perfección incluso te lleva a procrastinar, te lleva a aplazar una y otra vez empezar con ese proyecto, porque nunca va a ser perfecto, porque siempre le vas a encontrar un error, porque siempre vas a ver algo que se puede hacer mejor y siempre eso te va a seguir reforzando que no lo haces lo suficientemente bien, que no eres lo suficientemente bueno, que no te salen las cosas como quieres que te salgan. Y sabes que el perfeccionismo no solamente te detiene a hacer las cosas que quieres hacer, también afecta muchísimo tu bienestar mental y emocional porque una y otra vez te das cuenta de que no puedes llegarte a sentir satisfecha realmente con lo que estás haciendo. Es más, yo he escuchado y conozco personas que aunque tienen resultados muy buenos, que aunque tienen muchas cosas que están haciendo bien, que aunque desde fuera se les dice que están haciendo las cosas de forma increíble, no son capaces de verlas porque en su mente están buscando una perfección que no existe. Y eso hace que aunque estas personas tienen resultados muy buenos y hacen cosas increíbles, siempre terminan sintiendo de que podrían haber hecho algo un poquito mejor, de que podrían haber hecho más. Y de verdad que eso lo único que hace es que tu autoestima vaya así, cada vez más y más y más y más y más porque no te estás reconociendo. Y hablando de ese proyecto, imagínate que llegas a lanzar ese proyecto, que dices, ok, lo voy a sacar y lo sacas. Y aun cuando recibes muchas felicitaciones, cuando muchas personas te dicen que lo hiciste increíble, que está muy bien y tal, algo dentro de ti no termina de sentirse bien porque te sigues enfocando en esos pequeños detalles que sientes que podrías haber hecho mejor. Y entonces, en lugar de celebrarte por ese paso que acabas de dar, terminas castigándote por esas imperfecciones que te aseguro que solo tú estás viendo. Y una vez más, este ciclo constante de insatisfacción y autocrítica lo único que hace es afectar tu autoestima una y otra vez. Y estás alimentando una y otra vez esa creencia de que lo que haces nunca es suficiente. ¿Y sabes qué es la peor parte de eso? Que terminas creyendo.
terminas interiorizándolo y terminas viviendo con ese pensamiento de que nunca eres suficiente. ¿Y cómo puedes empezar a cambiar esto? Empieza a celebrar tus pequeños pasos, por más pequeños que te parezcan. Yo, la verdad, hoy en día vivo pensando que no existe pequeño. Para mí, cada paso que doy es un motivo de autorreconocimiento, es un motivo de sentirme orgullosa de mí misma. Empieza a celebrar mucho más tu progreso y tus avances que los resultados que obtienes. Empieza a reconocerte por cada paso que das, de mucho mirarte a ti mismo y darte cuenta cuando estás cayendo en esa obsesión o en esas ganas de hacer las cosas perfectísimas. Y siempre, siempre, siempre recuerda que hecho es mejor que perfecto. Ya sea que lo veas pequeño, grande o como sea, hacia adelante es hacia adelante, no hay otra. Si estás avanzando, estás avanzando. Y lo he mencionado muy por encima, pero en el tema de la perfección recuerda siempre esta frase: hecho es mejor que perfecto. Cada vez que consigues completar algo que quieres hacer, por más que ante tus ojos no se vea perfecto, te aseguro que te estás confirmando una y otra vez que eres capaz de hacer cosas, que eres capaz de cumplir con lo que te dijiste que ibas a hacer, que eres capaz de hacer las cosas bien, que eres capaz de cada vez ir mejorando un poco más. Y esta mentalidad de mejorar con cada paso también ayuda muchísimo a combatir el perfeccionismo. Sí, muchas veces el perfeccionismo te lleva a pensar que tienes que hacerlo todo excelente. Pero ¿qué pasa si haces las cosas lo mejor que puedas y con cada paso vas mejorando? Y cada vez que lo vuelves a hacer, lo haces un poquito mejor. Ahí está la verdadera diferencia. Y así tu autoestima se sigue reforzando, dándote cuenta de que sí eres capaz de dar pasos, que sí eres capaz de hacer cosas. Quinto hábito que está destruyendo tu autoestima. Hay muchísimos más, pero este es el último de este video, y es buscar aprobación externa constantemente. Y este es uno de los hábitos más destructivos y también más inconscientes. Y es depender de que otras personas te digan que lo estás haciendo bien. Depender de la aprobación de otros para sentirte valioso, depender de que otros te aprueben, de que otros te celebren, porque estás construyendo tu autoestima en base a la percepción de otras personas, en base a lo que otros creen de ti. Y te aseguro que esa es una base muy, muy, muy inestable, porque la opinión de los demás siempre varía, porque nunca vas a poder satisfacer a todo el mundo, porque todo el mundo nunca va a estar de acuerdo contigo, porque todas las personas tienen perspectivas diferentes. Siempre, siempre, siempre todos vemos las cosas desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia historia, desde nuestras experiencias. Y justo por eso cada uno tiene su visión del mundo y no siempre vas a recibir esa aprobación que estás buscando. Y si tu autoestima se basa solo en que los demás te digan que lo haces bien, en que los demás te celebren, te aseguro que eso solo es el camino que tu autoestima cada vez se debilite un poco más. Porque no le vas a gustar a todo el mundo y eso está muy bien, está perfecto. Yo vivo con la idea de que sí, no le vamos a gustar a todo el mundo y está perfecto, porque ni eres para todo el mundo ni todo el mundo es para ti. Y justamente por eso no puedes basar tu autoestima en la percepción de otras personas. Si siempre estás buscando la validación de los demás, nunca llegas a sentirte del todo bien contigo mismo, porque el qué tan bien o mal te sientes contigo depende de algo que es muy inestable, de algo que no está en tus manos. Y esto se convierte en una montaña rusa de emociones en la que siempre estás dependiendo de otras personas para sentirte estable, para sentirte bien, para sentirte valioso y para estar tranquilo contigo mismo. Y volviendo al proyecto del que hablábamos antes, imagínate que lanzaste ese proyecto que tanto te emocionaba. Y en lugar de estar emocionado por lo que acabas de hacer, automáticamente piensas, ¿qué dirán los demás? ¿Qué pensará esta persona? ¿Qué pensará X persona? En lugar de sentirte bien por lo que acabas de hacer, estás esperando la aprobación externa, estás esperando esa palmadita en la espalda de otras personas. Y ¿sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que cuando no recibes eso que estás esperando, te sientes muy mal con lo que estás haciendo. Incluso cuando recibes algún tipo de crítica o algún tipo de comentario que no valida lo que tú has hecho, puedes llegar a sentirte muy devastado contigo mismo, porque estás esperando que otros te aprueben para sentirte bien con lo que has hecho. ¿Y sabes qué? Con eso solo le estás dando el poder a otras personas de definir tu autoestima. Le estás dando el poder a otras personas de decir qué tan valioso eres o no, qué tan bien haces las cosas o no, pero ese poder solo lo tienes tú. Porque la sensación bonita cuando alguien te celebra algo, cuando alguien te dice que has hecho algo muy bien, es esporádica y se pasa muy rápido. ¿Qué pasa cuando no recibes esa aprobación que buscas? Te sientes mal. Tu autoestima se viene abajo, te desconectas de ti mismo, dejas de valorar lo que realmente es importante para ti, dejas de valorar cada paso que estás dando, te sientes inseguro, dudas de ti mismo, de las cosas que haces. Y poco a poco te conviertes en un reflejo de lo que los demás quieren de ti, porque si tu autoestima depende de lo que otros esperan de ti,
Inconscientemente vas a llegar a hacer cosas que otros quieren solo para que te validen. Vas a llegar a actuar de la forma en la que otros esperan solo para que te reconozcan, solo para que te digan cosas bonitas, solo para que estén contentos contigo y para que eso te refuerce una y otra vez que sí eres suficiente. Y te aseguro que ese no es el camino. Dejas de ser realmente tú y te conviertes en lo que otros quieren de ti. Y eso te aleja muchísimo de quien realmente eres. Y eso hace que no seas fiel a ti mismo, a tus valores, a las cosas que te importan, a tu forma de vivir, a tu forma de pensar, incluso a tu forma de sentir. Puedes estar haciendo el mejor trabajo del mundo, pero si pones el valor de eso en manos de otras personas, te aseguro que nunca vas a sentir que estás haciendo las cosas lo suficientemente bien. Y ese es el real problema de esto, porque como he dicho antes, la aprobación de los demás, la percepción, las opiniones de otros constantemente cambian y por ende poner tu autoestima en eso es algo muy inestable y es algo que poco a poco te destruye un poquito más. Lo más importante, ¿cómo puedes cambiarlo? Esto lo he mencionado muchísimo y la verdad es que creo que es una de las cosas más importantes en todo este trabajo de autoconocimiento, de mejorar tu autoestima, etcétera, y es reconoce tus propios logros. Muchísimas de las cosas, de los problemas, de los comportamientos que nos destruyen y que destruyen nuestra autoestima, vuelve siempre a esto. Mira a ti, mírate realmente, reconócete, celébrate, pero celébrate de verdad, siente un orgullo genuino por lo que estás haciendo, admira cada paso que das, reconoce el valor que está detrás de lo que haces. Si ya estás enfrentando un nuevo reto, empezando un proyecto o cualquier cosa que estés haciendo y tú sabes realmente cuánto te ha costado hacer eso, cuánto te ha costado dar ese paso, reconócete por eso. Siéntete orgulloso de ti porque aún con lo complicado que quizá pueda haber sido dar ese paso, lo estás haciendo y eso siempre, siempre, siempre es lo más importante. Porque además, solo tú sabes todo lo que está detrás de lo que estás haciendo, solo tú conoces los miedos que has tenido que afrontar para hacer eso. Y justamente por eso, tu reconocimiento es el más importante de todos porque solo tú conoces cuánto te ha costado llegar hasta ahí. En el video anterior de los hábitos conté de un momento muy difícil para mí en el que yo me mantuve entrenando y en resumen ese era un momento de mucho orgullo de mí porque solo yo sé todo lo que me costó atravesar esos meses en los que mi salud estaba muy mal. Y por más que tenía muchas personas acompañándome en ese momento, familia, amigos y todo, solo yo sé realmente cuánto me costó salir de eso y por eso hoy en día solo yo puedo realmente dimensionar la magnitud de cada paso que di y me siento muy orgullosa de mí por eso, porque pese a todo lo que estaba pasando, pude salir de eso con cada pequeño paso y te aseguro que eso ha fortalecido muchísimo mi autoestima, la forma en la que me veo, mi relación conmigo y me ha dado muchísima seguridad porque en cada paso que daba en ese momento me iba reconociendo, me iba diciendo, solamente yo sé cuánto me está costando esto y por eso me siento orgullosa de mí. Solo yo sé cuánto me está costando salir de esto y por eso me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Y eso es lo más importante y si te quieres quedar con algo de este video, de verdad quédate con eso. La percepción más importante de todas, la opinión más importante de todas es la que tú tienes de ti mismo. Cómo te estás viendo, qué tan orgulloso estás de lo que haces, qué tan orgulloso estás de ti. Cómo te valoras, qué cosas piensas de ti, qué esperas de ti, lo que tú piensas de ti siempre, 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 siempre es lo más importante. Eso no quiere decir que la opinión de los demás no importe, eso no quiere decir que no tengas que escuchar a nadie, no. Lo único que quiere decir es que lo que otros piensan no te define, porque la aprobación más importante siempre va a ser la tuya. ¿Qué tan contento estás tú con lo que estás haciendo, con la persona que estás siendo, con los valores que rigen tu vida, con la forma en la que te mueves en el mundo? La idea es que puedas ser tú tu propia fuente de valoración, de aprobación, de autovalidación. Eso es lo más importante. En lugar de preguntarte, ¿le va a gustar a los demás lo que estoy haciendo? Pregúntate, ¿me gusta a mí lo que estoy haciendo? ¿Estoy realmente feliz con esto? ¿Estoy feliz con la vida que tengo? ¿Estoy feliz con la persona que soy? Si la respuesta es sí, hacia adelante y con mucho orgullo y con mucha admiración a ti mismo. Y algo que puedes hacer para practicar muchísimo esto y algo que yo misma he hecho es dedicar un momento del día a recordar cada cosa que has hecho. Si quieres escribirlo, hacerlo en journaling, yo lo hago muchísimo en journaling. Escribir qué cosas del día siento que han sido los más importantes para mí, qué pasos siento que han sido los más importantes que he dado y preguntarme cómo me siento con esto. Si completas alguna tarea, pequeña, grande, la que sea, pregúntate, ¿me siento orgullosa de haber hecho esto? ¿Me siento feliz conmigo mismo por haberlo hecho? Haz una lista de los pasos que vas dando, haz una lista de las cosas por las que te sientes feliz contigo, de las cosas que valoras de ti, de las cosas que te importan, de las cosas por las que te sientes orgulloso contigo.
A mí me encantan las listas. Yo la verdad es que tengo muchísimas listas. Me encanta hacer listas de muchas cosas porque me recuerdan lo que es importante para mí, porque me ayuda a organizar mucho mis ideas, a ver las cosas desde afuera. Que tú puedes hacer la lista de lo que quieras. La idea es que estos ejercicios te ayuden a valorarte más, te ayuden a verte a ti de una forma más honesta, más amable, más amorosa contigo, te ayuden a estar más cerca de ti y a darte cuenta de que tú puedes crear tu propia percepción de ti mismo. Y claro, esto también tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento. Aquí arriba y también en la descripción te voy a estar dejando un video que he hecho sobre 5 claves que para mí me han ayudado muchísimo a transformar mi vida y que tienen que ver con conocerte mejor. Y bueno, la verdad es que podría pasar horas hablando de esto porque me encanta el tema, porque personalmente he cambiado muchísimos hábitos destructivos que inconscientemente mantenía en mi vida para mejorar mi autoestima, para mejorar mi relación conmigo, y en estos más de 8 años hay muchísimas cosas que han transformado mi relación conmigo y que voy a seguir compartiendo en los videos. Así que si te has identificado con algo de este video, si algo ha resonado en ti y si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte aquí abajo y activar la campanita porque te voy a estar compartiendo muchísimo contenido que sé y estoy segura que puede transformar tu relación contigo y por ende transformar tu vida. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué es lo que más resonó contigo de este video, con cuáles de estos hábitos te has sentido identificada, qué vas a empezar a hacer diferente para cambiar esto, qué te llevas de este video. También si quieres puedes darme feedback de cosas que crees que podría mejorar. Estoy en una etapa en la que quiero que cada vez este canal crezca un poco más, quiero que cada paso que doy en este canal sea un poquito mejor que el anterior. Así que todo el feedback posible me va a ayudar muchísimo a seguir mejorando. Y ya no hay cafecito, así que eso significa que se acabó el video. Sin más, hasta el siguiente video y mientras tanto sigamos accionando a nuestro favor.